¿Alguna vez te preguntaste cómo es posible que los seres humanos bajen a grandes profundidades sin ningún equipo para respirar? ¿Sabías que llevan haciéndolo hace miles de años? Quédate, vamos a hablar a continuación de historia del freediving, a historia de la apnea. Me imagino que más de una vez habrás visto algún video en Instagram, en TikTok o donde sea, de alguna persona sumergiéndose a grandes profundidades, nadando libres. ¿Por qué alguien llevaría su cuerpo al límite bajo el agua de esa manera? ¿Por qué la necesidad de aguantar la respiración y hacer grandes buceos? ¿Y por qué lo viene haciendo hace miles de años? Desde hace miles de años. La pregunta es bastante simple. ¿Cuál es la motivación del ser humano? ¿Qué es lo que impulsa al ser humano a sumergirse a grandes profundidades? Hablar de historia del freediving no es ni más ni menos que hablar de la motivación del hombre y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy, el buceo en apnea es un deporte de récords, de competencias. Lo más lindo quizás es una actividad recreativa, es una actividad que tiene muchas aristas, pero tiene un origen muy antiguo. Estamos hablando de una actividad antiquísima que se practicaba prácticamente desde el inicio del Neolítico, o incluso antes. Estamos hablando de cuando la humanidad inventaba sus primeras herramientas, de cuando empezaba a desarrollar sus primeros sistemas de agricultura, cuando aparecían los primeros animales de pastoreo, cuando aparece la necesidad de nuevos recursos, aparecen los primeros apneístas. Si hablamos de la prehistoria humana, respecto a nuestros predecesores, los científicos especularon que los humanos pasamos mucho de nuestro desarrollo evolutivo viviendo una especie de existencia semiacuática, como un simio acuático. De hecho, está la teorización del simio acuático. El hombre primitivo se acercaba al agua, a aguas poco profundas, para evitar principalmente depredadores terrestres y para recolectar alimento de la superficie de las costas. La teoría del simio acuático ayuda a explicar tres adaptaciones. La primera es la capa de grasa subcutánea que tenemos debajo de la piel para mantenernos calientes, la rugosidad de los dedos para agarrar cosas que normalmente se resbalarían. Quizás la adaptación más importante es el reflejo mamífero. Es un reflejo de inmersión que ayuda a optimizar el consumo de oxígeno, entre varias cosas, para permanecer bajo el agua durante largos periodos de tiempo. Los primeros humanos que realizaron buceo libre datan de diversas partes del mundo. Hay antecedentes de 6.000, 5.000 años antes de Cristo. El principal motivador de los apneístas de ese entonces fue el hambre. Que existen fósiles de almejas en las costas del mar Báltico, lo que indica que los humanos se sumergían a buscarlas. Evidencias similares se encuentran, por ejemplo, en la cultura del chinchorro, que habitó lo que actualmente es Chile y Perú aproximadamente unos 6.000 años antes de Cristo. Gracias a estudios de momias se sabe que su dieta se basaba un 90% en mariscos. También se descubrió que desarrollaban una exotosis en las orejas. Esto como respuesta evolutiva se presume. Hoy en día a esa exotosis le decimos oído de surfista, que es principalmente en el canal auditivo externo. Es una especie de protuberancia del hueso temporal que sobresale de lo que son sus límites normales. Incluso en determinados casos muy graves puede llegar a obstruirlo. Ya en la Edad Antigua el principal motivador fue más bien el comercio. La Edad Antigua empieza unos 4.000 años antes de Cristo. El buceo libre se utilizó como elemento de extracción de recursos, principalmente culturas mesopotámicas, griegas y egipcias y minoicas. La cultura minoica, para ubicarnos, estaba en la isla de Creta. Es esa isla que está al sur de Grecia y que de todas las islas que están en la zona es la más grande. También estaba en culturas asiáticas. Los más representativos fueron los buceadores de perlas y esponjas. Estaban los buceadores de perlas, por ejemplo, en el Golfo de Manar. El Golfo de Manar es al sur de la India, entre Sri Lanka y la India. Para bajar a buscar, bajaban con peces atados a cuerdas, muy parecido a lo que era la escandalopetra que usaban los griegos. Sobre buceo libre aparecen citas por Heródoto, por Tucídides, por Plutarco e incluso hay menciones en la Ilíada de Homero.
El buceo libre y la guerra. Las citas de Tucídides dicen que los apneístas fueron pieza clave para desmantelar barreras submarinas en la guerra del Peloponeso entre atenienses y espartanos, allá por el 431 a.C. al 404 a.C. Estos buceadores también llevaban mensajes a barcos aliados que no podían pasar. Los usaban como elemento de comunicación. Esta táctica también fue usada por Alejandro Magno y sus rivales persas en el famoso sitio a la ciudad de Tiro, allá por el año 332 a.C. Los buceadores en apnea en aquel momento también saboteaban el trabajo de los invasores macedonios en la construcción de diques. Los griegos, los asirios, los romanos incorporaron buceadores a sus ejércitos para diversas tareas como búsqueda, recuperación de objetos, transporte, recolección. El propio Julio César en la guerra civil contra Pompeyo el Grande tenía sus fieles uninatores. Los uninatores eran los apneístas, o por lo menos como se les llamaba a los apneístas grecorromanos. Los utilizaba para infiltrarse en las filas de su rival cruzando el río Rubicón. Si nos vamos a la cultura asiática, otro antecedente de la antigüedad, hasta nuestros días incluso, son las amas, buceadoras de Japón, y las anjeo o yanjeo, hay distintas pronunciaciones, que son buceadoras de Corea. En la antigüedad el buceo era practicado casi exclusivamente por hombres, por eso es curioso el caso de las buceadoras y pescadoras recolectoras de frutos marinos, que eran exclusivamente femeninas en Japón y en Corea. Aparecen registros de las amas de Japón en la poesía japonesa, haciendo referencia de ellas en el siglo VII, aunque hay leyendas que dicen que se remontan casi 3000 años atrás. También está el caso de las yanjeo o las hanjeo, buceadoras coreanas de la isla de Jeju, que se remonta a su existencia hasta 500 años después de Cristo. Recuerden que los buceadores antiguos no tenían máscaras, no tenían aletas y principalmente no tenían neopren. Una de las hipótesis del por qué las mujeres buceaban en mares tan fríos como el de Corea y el de Japón es justamente porque las mujeres tienen una capa de grasa debajo de la piel un poco más gruesa que la de los hombres, lo cual le ayudaba a resistir mejor las temperaturas. Hay un grupo étnico nómada del sudeste asiático que le da incluso nombre a nuestra escuela de freediving, ¿no? Se los suele encontrar mayormente en Indonesia, en la Polinesia y en Malasia, en el sur de Malasia, pero son originarios de Filipinas. Se los conoce popularmente como los gitanos del mar porque están constantemente en movimiento. Entraron en contacto con ellos recién en 1898 y se estima que su estilo de vida data de al menos desde el 500 a.C. ¿Cuál es la curiosidad respecto a esta tribu? Bueno, mira, hay algo muy interesante. Un estudio de Melissa Ailandro publicado en la revista científica Cell, esponsoreado por National Geographic, mostró que el tamaño de los vasos de la comunidad, estamos hablando del órgano del vaso, es un 50% mayor al de otros grupos del sudeste asiático. Para nosotros es un órgano muy importante. El vaso es el órgano que recicla las células rojas de la sangre y hace un backup de oxigenación para nuestro deporte o para poder desarrollar hoy en día nuestro deporte. Hay registros donde los bajau han llegado a los 60 metros para buscar mariscos y se han registrado apneas de hasta 13 minutos. En la edad contemporánea está el caso muy famoso del Regina Margarita y el buceador griego Yorgos Hagistati o Hagistati Yorgos. Esta historia es realmente muy linda. En 1913 el barco italiano de guerra Regina Margarita de la Armada Italiana perdió su ancla y su cadena de fondeo en la bahía de Piaggia Cárpatos, aproximadamente a unos 77 metros de profundidad. Determinados artículos que lo enuncian como 83 metros y eso tiene que ver quizás por un tema de variación de mareas. Después de varios días de búsqueda y tras la muerte del segundo comandante por un blackout, se pidió que se recuperara este ancla a un pescador de esponjas griego. En realidad se hizo un llamado a los buceadores de esponja de la isla y estaba el registro de una persona que decía bajar 100 metros. Había cierto escepticismo en la capacidad de Yorgos, que aseguraba que podía bajar a 100 metros y retener la respiración por 7 minutos, siendo que además tenía varias lesiones producto de sus buceos. Padecía de una vieja lesión por efisema pulmonar, tenía un tímpano reventado y se veía, sinceramente, bastante escuálido. La historia cuenta que tras varios intentos, Hagistati Yorgos dio con las partes perdidas y se pudo hacer el rescate. Hoy en día, con los equipos que tenemos, gafas, aletas, neopren, es muy lindo
poder meterse al mar y tener una apnea recreativa, poder hacer una inmersión recreativa. Igualmente, tengan en cuenta que el buceo libre, tal como lo conocemos actualmente, tiene muy poco de existir. En 1927 Jack O'Marshall inventó el visor y 11 años después Maxime Forjot lo mejoró. Las aletas no se quedan atrás. Louis Corleau las patentó como propulsores para nadar en 1933. Años después, en 1951, Hugh Brandner, quien era estudiante de física y aficionado al buceo, inventó el traje de neopreno. En los últimos años se está debatiendo con intensidad si la apnea debería tener presencia en los Juegos Olímpicos como actividad deportiva subacuática. Lo cierto es que la apnea ya tuvo presencia en una ocasión en los Juegos Olímpicos de 1900. Se dice que se perdió algo de interés por parte de los espectadores porque con la tecnología de la época no se permitía ver a los buceadores desarrollar la actividad. Durante la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, la Armada francesa e italiana emplearon apneístas como buzo de combate, debido a que todavía el regulador y los tanques de aire comprimido aún no se inventaban. Fíjense que hay un punto de contacto bastante fuerte con la actualidad. No por nada quizás hoy Francia e Italia han dado que los mejores y más grandes apneístas. En 1949 el italiano Raimondo Boucher descendió 30 metros usando una máscara, snorkel y aletas. Esto fue el primer registro oficial del primer récord de apnea. En 1951 dos campeones aparecieron en escena, Ennio Falco y Alberto Novelli. Ellos robaron el récord de Boucher descendiendo 35 metros. En 1952, Boucher, utilizando un prototipo de snorkel moderno, se desquitó estableciendo un récord a 39 metros y por primera vez pudo ser filmado con una cámara primitiva submarina de 16 milímetros. Y es acá donde inicia la era de competencias impulsada por la lucha de egos, la autosuperación y la exploración de los límites del ser humano. En los 60 aparecieron los monstruos y campeones Ameghino Santarelli, Enzo Mallorca, Tetake Williams, Robert Croft, o Bob Croft como se lo conocía, y Jack Mayol. En las siguientes 2 décadas, el buceo libre ganó una popularidad sin precedentes. Bob Croft, Enzo Mallorca y Jack Mayol fueron los protagonistas indiscutibles de la escena. Los récords se volvieron muy mediáticos y la competencia entre apneístas realmente comenzó. Incluso la película Luc Besson, o Le Grand Bleu, Azul Profundo, se basó en la rivalidad que existía entre Enzo Mallorca y Jack Mayol. En esas épocas, el manual de buceo de la Marina estadounidense indicaba que cualquier humano que descendiera más de 37 metros bajo el agua sufriría una compresión torácica y moriría. Cuando se empezaron a romper esas marcas, la comunidad científica hizo varios experimentos en estos pioneros intentando explicar algo que al momento era simplemente increíble. Enzo Mallorca, un gran apneísta italiano, en 1960 logró romper el récord mundial con una profundidad de 45 metros. En el año 62 se convirtió en la primera persona en superar los 50. Durante 16 años se mantuvo rompiendo marcas con sus rivales. Tras haberse retirado, hizo una reaparición en 1988 logrando una profundidad de 101 metros a la edad de 57 años. Jacques Mayol, apneísta francés, fue el primer hombre en descender a más de 60 metros de profundidad en 1966. 10 años después logró los 100 metros de profundidad, algo que era realmente inaudito para la época. Rompió el récord en Sorrento en 1977. Estos dos genios, Jack Mayol y Enzo Mallorca, rivalizaban y se rompían marcas en forma constante. Hicieron terribles aportes para la investigación médica y fueron los principales exponentes promotores publicitarios de la disciplina en la historia contemporánea de la apnea. Hablando un poquito de Bob Croft o Robert Croft, fue instructor de buceo de la Marina Americana. Él entrenaba soldados para escapar de submarinos en casos de emergencia. Obviamente estamos hablando de escapar a pulmón. Descendió 61 metros en 1967. 2 años después consiguió romper 2 marcas mundiales, a los 66 metros y a los 73 metros de profundidad. Funcionó como sujeto de estudio en investigaciones y con él se logró comprobar el reflejo mamífero o reflejo de inmersión mamífero y cómo operan los seres humanos. Esto derivó en estudios muy profundos posteriores de la fisiología humana que continúan hasta nuestros días.
Entre sus soportes más importantes resalta la técnica de packing o carpas o embalaje de pulmón, land packing. Fue necesario darle un marco en torno a los 60 para empezar a configurar el buceo en apnea como deporte y como disciplina. Acá es donde intervienen las asociaciones de actividades subacuáticas, principalmente la CEMAS. La CEMAS es una organización a nivel mundial fundada en 1958 que gestiona a través de sus diversos comités la práctica recreativa, deportiva y científica de las diversas actividades subacuáticas. Esta confederación agrupa a las federaciones de actividades subacuáticas de cada país. La arista competitiva y el marco de una federación le dieron gran empuje al freediving. En la actualidad, la disciplina sigue creciendo día a día, habiéndose convertido principalmente en los años 90 en un deporte de alto rendimiento con exponentes como Tanya Streeter, que alcanzó los 160 de inmersión No Limit, No Limit es la modalidad No Limit, y los 122 metros en peso variable. Umberto Pellizzari en los 90 rompió récord de peso variable y en No Limit popularizó aún más el deporte con profundidades apabullantes como los 150 metros No Limit en el año 99. Y además planteó otra rivalidad hermosa con Pipín Ferreras, que superó los 162 metros un año más tarde. La gran Natalia Molchanova, quien fue la primera mujer en superar los 100 metros y dueña indiscutible de récords en mujeres, y que seguía rompiendo récords hasta los 50 años de edad. William Turbridge, quien fue el primero en sumergirse a 100 metros en peso constante sin aletas. Herbert Nitz, poseedor del récord mundial de descenso a los 214 metros No Limit en 2007. Angela Bandini, que llegó a los 107 metros en el año 89 rompiendo el récord de Jacques Mayol del 83. Más tarde, Deborah Andolo rompió ese mismo récord alcanzando los 115 metros No Limit. A nivel deportivo, el freediving es aún muy joven. Cada año se mejoran las marcas a nivel mundial y en todas las competencias aparecen nuevos exponentes, nuevos atletas que deslumbran cada vez más con sus capacidades. Pero eso ya es parte de la historia contemporánea del freediving. Para el cierre de este curso quiero dejarte un breve pensamiento. El hambre, la necesidad de recursos, los recolectores, los pescadores, las guerras, la búsqueda y rescate, las diversas culturas a lo largo del mundo, la evolución del equipamiento, las capacidades y la tecnología, la lucha de egos, la competencia y la publicidad. Todo esto dio nacimiento al freediving moderno, con aristas deportivas, competitivas y recreativas. Ahora nos toca a nosotros construir el presente de este hermoso deporte.